Buenas noches. El tema de nuestro proyecto es sistemas de planificación y optimización de rutas para entregas logísticas utilizando grafos. Básicamente, el objetivo de nuestro proyecto es crear una interfaz intuitiva y de fácil uso que nos permita optimizar la planificación y gestión de rutas logísticas. Vamos a implementar algoritmos de optimización para reducir costos operativos, minimizar el tiempo de desplazamiento y mejorar el uso de recursos. En nuestro proyecto de rutas vamos a crear varias clases para desarrollar nuestro algoritmo Dijkstra, que es el primer algoritmo que voy a explicar. Vamos a crear el algoritmo Dijkstra, vamos a crear las variables primero. El num ciudades va a ser el que va a almacenar el número de ciudades en el grafo. La lista de adyacencia que tenemos es la que va a tener una estructura map que va a almacenar las ciudades y sus conexiones. Las que tenemos los índices de ciudades, esta vamos a asociar nombres de ciudades con un índice numérico. Y los nombres de ciudades, que es el que va a almacenar los nombres de todas las ciudades que agreguemos a nuestro arreglo. Tenemos el método, más que todo, el método de agregar ciudades, que este es el que vamos a asociar el nombre de la ciudad con un índice y vamos a inicializar toda su lista de rutas. Básicamente voy a explicar lo que es el algoritmo Dijkstra. Vamos a comenzar con la primera parte del algoritmo. Vamos a crear una cola de prioridad que va a seleccionar la ciudad con menor distancia en cada paso. Nuestra distancia que va a usar un hash map que va a almacenar la distancia más corta desde la ciudad inicial a cada ciudad. Y la de predecesores que va a usar otro hash map para guardar la ciudad anterior en la ruta más corta. Esto básicamente es lo que va a ser útil para reconstruir el camino. En nuestro siguiente bloque tenemos el for, que es el que nos va a recorrer todas las ciudades en el grafo. Este va a establecer una distancia integer.maxValue, que es una distancia infinito, porque al inicio nosotros no vamos a conocer la distancia real. Y se inicializan los predecesores en null porque aún no hay rutas determinadas. En nuestro siguiente bloque tenemos que vamos a establecer la distancia con un valor de cero, ya que la distancia a sí mismo de la ciudad es cero, y vamos a añadir esta ciudad a la cola de prioridad con distancia cero para empezar nuestra búsqueda. En nuestro bucle de procesamiento de ciudades, sí, vamos a hacer lo que vamos a extraer la ciudad con menor distancia de la cola de prioridad y esta será la siguiente ciudad en ser procesada. Básicamente aquí es donde nosotros hacemos lo de nuestro algoritmo Dijkstra. Ya tenemos aquí también lo que es el for, que es donde vamos a calcular la nueva distancia, sumando la distancia actual más la distancia de la arista. Si esta distancia dice que si es menor a la actual, entonces vamos a actualizarla. Vamos a guardar la nueva distancia en distancia, vamos a guardar los predecesores y vamos a añadir a la cola de prioridad con una nueva distancia. Básicamente eso es lo del algoritmo Dijkstra. Aquí hemos creado otro método de mostrar resultados, que básicamente aquí vamos a llamar a la función mostrar resultados y esta imprimirá la ruta más corta y sus distancias. Esto nos va a permitir ver cómo quedó el cálculo final cuando ya ejecutemos nuestro algoritmo Dijkstra. Tenemos también el método de imprimir ruta, bueno, que este básicamente es lo que es un método que reconstruye la ruta más corta desde la ciudad inicial hasta la ciudad de destino, sí. Buenos días, mi nombre es Raúl y les voy a explicar sobre el algoritmo Fluid Warshap. Primero vamos a crear una variable estática INF con valor de 99.999. Esto nos va a servir para crear vértices sin relación entre ciudades. El algoritmo primero nos va a pedir
un número de ciudades que lo va a almacenar en num ciudades. Luego nos va a pedir los nombres de las ciudades, lo cual vamos a crear un for donde cada iteración va a asignar los nombres de las ciudades a medida de los números de las ciudades. Luego nos va a pedir crear un, una matriz de adyacencia que la vamos a asignar en la variable graph. Bueno, aquí en el método calcular rutas óptimas, aquí tenemos que aplicar el algoritmo de Floyd-Warshall. Esta sección de código lo que hace es encontrar todas las rutas más cortas entre todas las ciudades. Y para ello se va a crear una nueva variable llamada dist de distancia con el con número de ciudades que vendría a ser las dimensiones de una matriz. Es decir, si nosotros pusimos 2 en la variable número de ciudades, la matriz quedaría en 2 por 2. Bien, aquí usa cada ciudad K como intermedio y actualiza la variable de distancia. Bien, ahora en el método mostrar resultados va a mandar a imprimir la matriz de distancias y luego los nombres de cada ciudades y la actualización de lo que vendría siendo la matriz dist. El siguiente algoritmo que voy a explicar es el TSP o el algoritmo de problema del viajante de comercio. Lo primero que vamos a hacer es inicializar nuestras variables, luego a crear nuestro constructor para crear nuestro arreglo de nombre de ciudades y también nuestra matriz de distancias para almacenar la distancia entre ciudades. En los métodos de agregar ciudad y agregar distancia, en esta de aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo que es almacenar el nombre de las ciudades en la posición de índice, mientras que aquí en agregar distancia vamos a almacenar la distancia entre dos ciudades, tanto de ciudad 1 a la ciudad 2 como de la ciudad 2 a la ciudad 1. Este es nuestro algoritmo TSP. Básicamente en este bloque de aquí vamos a crear nuestro array y luego vamos a recorrer todas nuestras ciudades. Vamos a recorrer nuestras ciudades desde la 0 hasta el número de ciudades. Aquí vamos a evitar que se agregue o se imprima la ciudad inicial. Por ejemplo, si agregamos Guayaquil, Quito, Cuenca, solamente vamos a imprimir Quito, Cuenca. Aquí vamos a llamar a nuestro método permutar para generar y evaluar todas las posibles rutas y así poder imprimir nuestra mejor ruta y nuestro costo mínimo. En lo que tenemos aquí nuestro método permutar, vamos a preguntar que si el índice es igual de tamaño de la lista y esto va a significar que se ha generado una permutación válida de las ciudades. Vamos a llamar al método de evaluar ruta para calcular el costo del recorrido actual. En este for de aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es recorrer la lista de ciudades desde el índice hasta ciudades.sal. Vamos a intercambiar los elementos para generar permutaciones. Vamos a utilizar, para intercambiar, vamos a utilizar este collection.swap. Y luego vamos a llamar al método permutar para poder explorar la siguiente combinación y poder restaurar el orden inicial. Lo que tenemos finalmente es lo de evaluar la ruta. En este for lo que vamos a hacer es básicamente recorrer la lista de ciudades en orden y vamos a ir sumando todas sus distancias desde la ciudad actual hasta la siguiente. Vamos a actualizar aquí ciudad actual. Luego lo que vamos a hacer básicamente en este método es calcular el costo total de la ruta actual y si la ruta es más barata que la mejor encontrada hasta ahora, la guarda como la mejor. Aquí tenemos nuestro método main, que es el que con el que vamos a interactuar, ingresando el número de ciudades, ingresando los nombres de cada una de las ciudades y la matriz de distancia de todas nuestras ciudades. Gracias. Bien, ahora vamos a pasar a la ejecución de los algoritmos en las pantallas.
Ahora la ciudad inicial vamos a poner por ejemplo Loja. Le damos al botón calcular ruta y nos sale ruta óptima desde Loja. Sería, si el destino es Guayaquil, la distancia sería 60 kilómetros. Es decir, desde Loja a Guayaquil. Nosotros habíamos puesto 60 kilómetros. Bueno, ahí están las demás. Por limpiar. Ahora hay que crear una matriz de adyacencia en la distancia entre las ciudades. La distancia entre Guayaquil a Guayaquil es 0. De Guayaquil a Cuenca vamos a poner que no existe. De Guayaquil a Loja 50 por ejemplo. Ahora nos sale la matriz de distancia más corta. De Guayaquil a Cuenca, como Guayaquil a Cuenca no hay una ruta directa, tenemos que irnos a Loja. Entonces sale 50. Y ahora desde Loja a Cuenca sumaríamos 50 más 45. Nos da 95. De Guayaquil a Loja si habíamos puesto ruta directa sale 50. Ahora de Cuenca a Guayaquil no hay ruta directa, entonces tenemos que ir a Loja 45 y de Loja a Guayaquil sería 90. Entonces vamos 90 más 45 sale 135. De Cuenca a Loja habíamos puesto 45 y bueno, Loja sería lo mismo. Y este algoritmo lo que hace es calcular la mejor ruta. La ciudad inicial es Loja, entonces la ruta para recorrer todas las ciudades en el menor costo sería la siguiente: Loja, Guayaquil, Cuenca y de vuelta a Loja, lo cual el costo mínimo sería 125. Gracias.